transmitiendo 24 horas del día, a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. Somos una radio que a través de su contenido imparte el amor de Dios, con el único fin de que fortalezcas tu vida. Sigue escuchando el 95.1. Chequina. Señal con poder. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Estás escuchando Chequina FM 95.1. Señal con poder. Pastora y Capellanía de Prisiones Manola Barbosa presenta su programa Cristo rompe las cadenas, un programa que será de bendición a tu vida, así que no te desconectes de Chequina 95.1 FM, aquí comenzamos. Tú me hiciste volar muy alto, tú me hiciste salir de abajo, tú me hiciste. Gloria a Dios, muy buenos días en esta hermosa mañana de jueves 12 de diciembre. Estamos ya al aire aquí en nuestro programa Cristo rompe las cadenas. Y hoy enviamos saludos afectuosos a todos nuestros hermanos ahí dentro de la prisión, dentro del Cerezo Varonil número 3, a las iglesias internas. En el área 1 tenemos Sangre de Cristo con el pastor Toñito. En el área 2 tenemos ahí la iglesia interna Nueva Libertad. Bendecimos la vida de los líderes que están ahí esforzándose, trabajando para que esa obra florezca, para que esa obra siga creciendo. Enviamos afectuosos saludos a nuestros hermanos de la iglesia interna del Salmo 51, porque hoy en este día tenemos a un invitado que es fruto de ese lugar. El Salmo 51, ahí en el área 3, ahí nuestros hermanos ya tienen algunos años con esa misión de trabajar ahí para la obra del Señor, y de ese lugar también han salido varones que aquí afuera son algunos ya pastores que tienen sus congregaciones, otros son líderes de alabanza, y bueno, el Señor sigue usando también muchos evangelistas que andan por aquí en la ciudad, son fruto de ese lugar. Y cómo no también recordar a nuestro queridísimo amigo y pastor, el pastor Cázares, Rubén Cázares, mejor conocido como el Trolas. Él es también el pastor de Dos Olivos, allá por el área de Finca Bonita, y él también es fruto de ese lugar, del Salmo 51. Y bueno, no terminaríamos de mencionar a todos los que conocemos que son fruto de ese lugar. Enviamos afectuosos saludos también a nuestros hermanos que están ahí trabajando también para que se forme el grupo una vez más ahí en el área número 4. En el área 5 tenemos ahí la Iglesia Interna Libres en Cristo, que ha sido un semillero también por muchos años, del cual han salido siervos a servir en la obra del Señor, grandes evangelistas, pastores, ministros de alabanza. Y bueno, Dios sigue trabajando en diferentes áreas, y el día de ayer tuve la oportunidad de estar en el módulo nuevo, un módulo llamado MBR, el módulo de bajo riesgo. Ahí se encuentra el Templo Renuevo, una iglesia sin paredes y sin techo y al aire libre, pero bueno, sabemos que la iglesia somos nosotros. El templo en el que Dios habita no es el que está hecho por manos del hombre, sino en nuestro corazón. Y realmente ayer, hermanos, pues estaba muy frío, y aún así eso no impidió que nos gozáramos, que alabáramos y glorificáramos al Rey y que se les compartiera la palabra. Y pues yo me gocé porque pude mirar hermanos que ya hacía algunos años que no los había visto, porque pues algunas veces a muchos los trasladan o se van a trabajar o a hacer tiempo en las escuelas y no atienden al servicio en la hora que uno ingresa. Pero son personas que los conozco ya de más de 10 años
Y les digo, bueno, me gozo de verlos, pero me da tristeza de que se encuentran todavía dentro de ese lugar. Y claro que los años pues no pasan nada más así, ya hay un desgaste, hay un cambio en sus rostros, en su cuerpo físico. Puedo sentir el cansancio en ellos del encierro en ese lugar, pero pues bueno, sabemos que Jesucristo viene a libertar a los cautivos y a dar a los presos apertura de cárcel, y ese es el mensaje siempre, el animarlos, el decirles que en el Señor está la bendición, aún en la condición en la que ellos se encuentran en ese lugar. Y pues nos gozamos porque hubo ahí almitas que estuvieron pidiendo oración, que estuvieron ahí acercándose, que recibieron a Jesucristo, y bueno, pues tengamos en nuestras oraciones al Templo Renuevo ahí dentro de la prisión. Sabemos que el Señor es el que tiene el tiempo para cada uno de ellos, cuando han de volver a sus hogares, con sus familias, los que aún tienen familia, porque aparte de perder la libertad, muchos lo primero que pierden es el matrimonio, la familia. Pero sabemos que el Señor es un Señor que restaura, que hace todo nuevo, que restituye, y pues bueno, la esperanza está puesta en Él. En esta hermosa mañana, amados radioescuchas, yo les quiero compartir una porción de la palabra que se encuentra ahí en Mateo, en el capítulo 2, nos habla acerca del nacimiento de Jesucristo. Y sabemos que en este tiempo mucha gente celebra el nacimiento de Jesús, pero pues los que hemos estudiado la palabra sabemos que pues que realmente ni fue en este tiempo, y se hace algo como más comercializable que verdaderamente el motivo por el cual debemos de hacer nosotros una fiesta o gozarnos en el Señor. Y bueno, aquí les voy a leer la porción de la palabra cuando van y lo visitan unos hombres. En unas versiones dice que unos magos, pero sabemos que son enviados a llevarle regalos, ¿verdad? Y ellos van y se presentan ahí en Mateo 2:10. Ellos fueron guiados por una estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Uno de ellos llevaba oro, el otro llevaba incienso y el tercero llevaba mirra. Entonces ellos llegaron y se postraron y le adoraron, porque le reconocieron como el Salvador, como el Rey, como esa esperanza que les había sido anunciada tiempo atrás desde Isaías, que vendría un libertador, que vendría un rey, que vendría alguien que iba a trastornar al mundo. Y realmente eso fue lo que sucedió. Pero más que todo, amada persona, basándonos a lo que dice aquí la palabra, ellos lo adoraron, se postraron delante de él y abrieron sus tesoros. Pero yo en este día le invito a que usted abra su corazón y que el nacimiento de Jesús sea en su corazón, ya no en ese pesebre maloliente, sino en su corazón, porque Él lo que quiere es que tengamos nosotros un nuevo nacimiento, una transformación de vida. Todo este tiempo, desde que comenzó el mes, a mí el Señor, pastor, me ha traído en ese mensaje de Nicodemo, del nuevo nacimiento, y de eso he estado compartiendo en la cárcel y a donde quiera que voy, en la misión y donde quiera, haciendo ese enfoque. ¿Por qué es tan importante para el Señor ese nuevo nacimiento? Yo me recuerdo cuando yo vine a Cristo, yo batallé muchos años con este concepto, pastor, porque no es fácil dejar una tradición que se nos ha sido inculcada desde la niñez, y menos yo que fui instruida en convento de monjas, educada en un colegio muy, muy nice allá donde yo nací, y que eso es la base en nuestra vida, y es una tradición que nos fue enseñada por años. Entonces no es fácil cortar con esas raíces, pero el Señor nos insta a ese nuevo nacimiento, esa importancia, como dijo Pablo, el que robaba ya no robe, el que mentía ya no mienta, el que adulteraba no adultere. ¿Por qué? Porque
tenemos que nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. Y de eso les predicaba ayer a los hermanos, porque de nada sirve que seamos cristianos nada más de los dientes para afuera, sino que con nuestros hechos verdaderamente mostremos el amor de Cristo al mundo, que mostremos verdaderamente ese cambio, esa transformación en nuestras vidas, para que el mundo anhele lo que usted y yo portamos de parte de Dios. Así es, ahora sí que estamos, yo creo que en ese mismo sentir, ¿no? De que hace días oraba y venía a mi memoria este mismo pasaje, ¿no? Como estos magos vienen a la búsqueda del Señor, ¿verdad? Pero no venían con las manos vacías, venían a ofrecer algo, ¿verdad? Y sobre todo reverencia, y podemos ver ahí que eran pues objetos de mucho valor, ¿verdad? Y a veces nosotros nos limitamos al querer ofrecer al Señor pues nuestra vida misma, ¿no? O nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra búsqueda. Y obviamente pues esto nos impide estar plenos delante de Él, ¿no? Porque a veces pues las vicisitudes del mismo diario vivir impiden que podamos entregarnos o buscar al Señor, ¿no? Estamos condicionados a un tiempo en la iglesia, si es que asistimos o si no asistimos, a una predicación en internet y de esta forma. Mas sin embargo, como usted dice, ¿no? Al tener nosotros un encuentro con el Señor, como la vida de Saulo, ¿no? Pues viene a ser transformada, ¿verdad? Y ayer, antier que me invitaba, yo decía, ¿qué voy a hablarles yo ahí, no? Y recuerdo que una de mis primeras predicaciones en el patio de la prisión fue esa, ¿no? De cómo es que el Señor viene al encuentro de Saulo para transformarlo en Pablo, ¿no? Y al tener ese encuentro con el Señor, pues la vida básicamente de Pablo viene a ser transformada por completo, que es lo que usted está hablando, ¿no? Lo importante de ese cambio, pastor, de adentro hacia afuera. Claro. Una regeneración de nuestra vida en nuestro interior, desde nuestros pensamientos, Obviamente. para que podamos llevarlo a los hechos. Claro. El pastor Alex Díaz estuvo recluido en la prisión. ¿Cuántos años, pastor? Ay, casi 15 años. 15 años. 14 años, 6 meses. Por sus malas decisiones. Por mis malas decisiones, sí, desde pues muy temprana edad, ¿no? Desde mi juventud comencé, ahora sí que pues en malos pasos, y obviamente pues la maldad alcanza y llega el momento en el que hay que pagar, ¿no? Estoy en el penal por 14 años, 6 meses, y no entendía, pues, ¿no? Recuerdo que en mi juventud también una muchacha me invitó a la iglesia. Yo asistí a la iglesia no con la intención de conocer a Dios, ni mucho menos, ¿no? Mi intención era pues ganarme a la muchacha básicamente, pero hoy entiendo que desde ese entonces el Señor estaba buscándome, ¿no? El Señor estaba llamando a la puerta de mi corazón. Continuó mi vida desordenada, ahora sí que en todos los ámbitos, y pues fui a llegar al penal, caí en el penal en el 2001, a principios del 2001, y pues ahí continué en mi vida desordenada, haciendo y deshaciendo, porque pues ahora sí que quería llenar, ¿no? Aparentemente pues lo que me hacía falta, y busqué, ahora sí que malamente en la maldad, ¿verdad? Para mi vergüenza puedo decir que pues fui un instrumento en las manos del enemigo. Pero hoy, gracias a la gracia de Dios, ¿no? A la voluntad del Señor, pues estoy sirviéndole, ¿no? Conocí al Señor en la prisión hasta el 2011, diciembre del 2011, ¿verdad? En una mala situación física, por los golpes de la misma vida. Y desde ese entonces hasta el día de hoy sirvo al Señor con todo mi corazón. Gloria a Dios. Pastor, aparte de perder su libertad, ¿qué pérdidas tuvo usted al ser privado de la libertad? Ay, pues básicamente podría decirse todo, ¿no? Ahora sí que puedo agradecer al Señor porque pues mi mamá, ¿verdad? Básicamente fue la única que pues no me abandonó, siempre estuvo ahí, y como decimos allá, ¿no? Primero son bolsotas, después vienen bolsitas y después ya no hay nada, ¿verdad? En la prisión pues se olvidan de ti, los que creíamos eran nuestros amigos. Perdí a mi esposa, perdí a mi hija,
Y pues básicamente perdí todo. Visité algunos tantos de los penales de la República Mexicana por lo mismo, por mis propios hechos, actos, ¿no? Y porque no entendía, o sea, la prisión pues te convierte en lo que tú nunca pensaste ser, ¿verdad? Obviamente ahí en la prisión siempre ha habido evangelio. Yo recuerdo a una hermana que entraba a ver a las mujeres, pastora, y que le decían la hermana Machine. Yo no sé si usted la recuerde o la conoce. La pastora Paloma Ortega. Mire, yo apenas hoy me vengo a dar cuenta de ello. Yo un día dije, tengo que yo conocer a la hermana Machine, porque así se presentó conmigo, ¿no? La hermana Machine. Entonces yo recuerdo que yo estaba en ese entonces en el área de COC, ¿verdad? Para mi vergüenza se lo voy a decir como testimonio, ¿no? Yo vendía droga en ese lugar. Ese era mi punto, vamos a decirlo. Y la hermana entraba, pues como en aquellos entonces, ¿no? Con mucha comida, mucha bendición. Y ella siempre se dirigió a las hermanas, al área femenil. Y por ahí era la entrada. Recuerde que era el túnel. Entraban, subían al juzgado y entraban al área las mujeres. Sí. Entonces ella cada vez que venía, llegaba ahí conmigo y me veía. Y me decía que si podía orar por mí, ¿verdad? Y oró muchas veces, hasta que una de esas veces me tocó el pecho y me dijo, yo sé que tú no eres malo y sé que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Y en algún momento dice, lo vas a hacer. Pues tanto era mi renuencia, ¿no? Que ya después cuando la veía yo venir me la escondía. Y ella entraba al área de COC a buscarme y me buscaban hasta que me hallaba. Y me recuerdo que una vez me dijo, te voy a llevar a la iglesia. ¿Quieres ir a la iglesia? ¿Me acompañas a la iglesia? Dijo, voy a ir por ti al área de los varones. Y yo le dije que sí, ¿verdad? Mintiendo básicamente. Y pues me la escondí. Ya después dejé de verla. Y a los años pues el Señor me alcanza, pastor. El Señor me alcanza pues ahí mismo. Ahora sí que cuando Dios pone su mirada en nosotros, ni para dónde correrle. Exactamente. El propósito de Él va a ser cumplido en nuestra vida. Así es. Suceda lo que suceda, el propósito de Dios se va a cumplir. Así es. Y ahora sí que pues gracias al Señor por ello, ¿no? Desde aquel entonces entiendo de que el Señor pues había puesto sus ojos en mí y hoy pues agradezco al Señor porque puedo compartir esto, ¿no? Como testimonio para quien está en la misma posición que yo, ¿no? Que el Señor le está hablando. Y ahora sí como consejo le voy a decir, abra sus oídos porque pues quiere librarle de muchas situaciones que si yo hubiese hecho caso desde ese entonces, pues no hubiese tenido que experimentar. Pero pues ahora sí que, pues gloria a Dios, no hay más. Sí, porque muchas de las veces nos sentimos que somos fuertes, que nosotros podemos, pero tiene que venir ese quebrantamiento. Amén. En nuestra vida. Tiene que venir ese momento en el cual todas las puertas se cierran, en el cual se pierden todas las finanzas, se pierden todos los amigos, se pierde todo en aquello en lo que nosotros teníamos puesta nuestra confianza. Y gloria a Dios por ese momento, pastor, porque ahí cuando nosotros estamos quebrados, debilitados, cuando ya ahora sí que estamos ni para dónde correr, ahí es cuando volteamos la mirada al cielo. Ahí es cuando clamamos al Señor. Ahora sí que aunado a eso, ¿no? En el mismo 2011, diciembre del 2011, voy al hospital, ¿no? Caigo al hospital sin poder mover mis piernas. Y ahí clamé a Dios. Ahí en verdad fue donde clamé a Dios y pues yo creo que en ese entonces tuve un encuentro con el Señor ahí. ¿Verdad? No podía mover mis piernas y yo le dije al Señor en verdad, pues en mis palabras, ¿no? Que me hiciera el paro, en verdad, porque estar en la prisión completo es difícil. Ahora imposibilitado en una silla de ruedas, yo sabía lo tremendo que esto iba a ser y ahora sí que pues hablé a Dios. Cuando se agotan las fuerzas del hombre y es cuando fluye el poder de Dios. Así es. Entonces al verme yo en esa posición recordé de que pues Dios era el que podía hacer las cosas y así fue, gracias a Dios que oré de esa forma, ¿no? En mis palabras, en mi modo, no le voy a decir que lo muy elocuente o con muy bonito, claro que no,
Mas sin embargo Dios me escuchó, el Señor me escuchó, caí en sueño. Recuerdo que cuando desperté y podía mover, sentía ya mis dedos de los pies y comencé a moverlos y obviamente dije, ya la hice, ya me paré. Y para mi vergüenza, le voy a decir, se me olvidó que había sido Dios. Obviamente me regresan al penal y llego a un área en la cual yo no podía estar. Yo no podía estar y yo le digo a los oficiales, no, yo no puedo estar en este lugar. Ustedes saben bien lo que va a pasar. Y dijo, no, es que aquí vas a estar y aquí vas a estar y aquí vas a estar. Y fueron días en los cuales en una tarde noche escucho que están abriendo las puertas y escucho que dicen, aquí tiene que estar y te lo vamos a encontrar. Entonces yo sabía que venían por mí, yo sabía, yo lo entendía. ¿Y qué tuve que hacer? Pues volver a orar, volver a clamar al Señor. Y ahora sí que le dije, si en verdad yo te sirvo para algo, pues ayúdame, líbrame. Y en verdad que así fue, pues me hizo básicamente invisible ante los ojos de estas personas. Yo los vi pasar. Ahora sí que, pues los que hemos estado en el penal sabemos cómo se mueven estas personas, ¿no? Y a veces es imposible, o para muchas personas creer, ¿verdad? Que lo libres que se pueden mover con un arma, con un teléfono, y decían, es que aquí debe estar, aquí está, y el oficial decía, es que no se han llevado a nadie, ni no se han llevado a nadie, y yo ahí casi, pues solamente se me veían mis ojos. De hecho llegan a la celda y me dicen, destápate. Entonces pues me destapé y no, pues como si no me hubiesen conocido. Gloria a Dios por ello, ¿no? Al día siguiente pues me mueven de ese lugar y me llevan al área a la cual yo pertenecía. Entonces me recibe pues el, el encargado del área y me dice, Alex, tú sabes bien que yo ocupo pandilleros. Y le dije, no, yo ya estoy harto de estar en la prisión. Ya no quiero saber nada ni de ti ni de nadie. Ni de nadie. Y él me dice, bueno, pues te voy a enviar con los hermanos. Te voy a enviar a la iglesia. Él mismo, ¿no? Ahora sí que el instrumento de Dios, vamos a decirlo, en ese tiempo esta persona, para enviarme a la iglesia, para enviarme a vivir a la iglesia, ¿verdad? Obviamente con amenazas detrás de esas palabras, ¿no? Porque me prometió ahorcarme. Así básicamente me dijo, y no te sorprenda que amanezcas colgado. Y en verdad yo ya había pasado tantas cosas y tanto tiempo en la prisión que ya estaba harto, básicamente, ya no me importaba lo que fuera a pasar. Y le dije, pues haz lo que quieras, tú eres aquí el que mandas. Entonces, y me enviaron a la prisión, pues ahí al Salmo 51, a la iglesia Salmo 51, al área de los hermanos. Recuerdo que en esa tarde ahí estuve, a la mañana siguiente va el pastor y me ve. En ese entonces el pastor era Víctor Rodríguez, ¿verdad? Y me mira y yo todavía renuente y le digo, no, yo no quiero saber nada contigo ni con nadie, yo no vine a tu iglesia, aquí me mandaron estas gentes porque pues aquí voy a estar, pero yo contigo no quiero saber nada. O sea, todavía aferrado después de que yo mismo había pedido la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero en la dureza del corazón del hombre, pastora, sin Dios está ese sentir, ¿no? De que crees que es tu suerte, crees que pues ya la libré. Y Dios comenzó a taladrar al grado de que pues me rendí a los pies del Señor, ¿verdad? Tuve la fortuna de que Víctor se diera el tiempo y la paciencia, ¿no? Y que me comenzara ahora sí que a instruir en la palabra. Había otro varón, otro joven ahí de nombre Félix, y aferrado como él solo, ¿verdad? Instrumento de Dios. Y me regaló una Biblia y ahí estuvo hasta que pues entré a la iglesia. Al estar en la iglesia, ¿verdad? Pues los hermanos me veían porque pues ya sabían el historial que yo tenía, lo que yo había sido, y obviamente iban y me buscaban, iban y me llevaban, iban y se burlaban de mí porque yo estaba en la iglesia, ¿verdad? Y pues Dios fue obrando, Dios fue tratando conmigo al grado de que pues un día en la noche entrego mi vida al Señor en oración, como pude yo lo hice, y comenzaron los días a pasar, los meses, ¿verdad? Y en una de esas orando el Señor me dice, pues tienes que hacerlo públicamente. Y es que yo ya entregué mi vida a ti, sí, pero ellos no saben, hablando de la grey, no de la congregación. Y recuerdo que fue un domingo, un domingo 8 de abril, cuando entrego mi vida a Cristo en el servicio, y pues desde mero atrás del templo hasta enfrente,
Y esto fue un sorprender de los hermanos, ¿no? Porque no podían creerlo. Grande, sí, exactamente. Grande. Porque yo no cantaba, no aplaudía, no danzaba, no nada. Pero mi el trato de Dios hacia mi persona estaba siendo de una manera distinta, ¿verdad? Yo podía sentirlo, tenía miedo cerrar mis ojos porque sentía que se movía todo, que me soplaban, que me hacían muchas cosas. Y una de esas le dije yo al pastor lo que sucedía y me dijo, pues es que ahora sí que el diablo está peleando por tu alma, me dijo así de simple, ¿no? Y pues al día que pasó al frente, y en verdad que yo le dije al Señor, pues yo no quiero ser como ninguno de ellos, en verdad, y así fue. Dios comenzó a obrar y fui obteniendo ahora sí que la gracia del Señor, ¿verdad? Y al grado de que llegué a servir a un lado del pastor. Después se va Víctor Rodríguez, deja al frente al pastor Gerardo Zamarripa y me dice, usted le va a levantar las manos, Alex, ¿verdad? No tengo tiempo para ungirlos, pero Gera se queda al frente y usted a un lado, y échenle ganas que esto no se acabe, Y en verdad que fue tiempos muy bonitos en la presencia del Señor, ¿verdad? Hacía grandes rasgos, básicamente es mi testimonio, ¿no? De lo que Dios ha hecho o hizo ahí en la prisión conmigo. Gloria a Dios. ¿Un Pablo? Después de haber sido un tremendote, Dios lo apartó para ser un instrumento útil en su obra, porque cuando yo llego a servir en ese lugar, usted era el copastor. Sí, recuerdo. En esa iglesia y serían 2012, yo recuerdo, ¿no? Sí, 2011, 2012 por ahí. Y yo recuerdo que en esa iglesia no tenían instrumentos. Y usted con un panderito de madera molacho, con ese panderito, hacía que 70, 80 varones entraran a esa adoración, a ese gozo, porque usted era el que dirigía las alabanzas, con las manos y con los pies. Así es verdad. Y se sentía como se cimbraba ese piso de cemento, esas paredes, porque era una adoración tremenda. Eso fue algo que a mí me impactó mucho cuando llegué a servir a ese lugar por primera vez al templo, porque ya otras veces había entrado allá al patio y me daban un café o me boleaban los zapatos y repartía ahí tratados, pero ya el llegar a la iglesia ya como ministerio y estar ahí compartiendo con tantos varones y ver esa adoración tan genuina que verdaderamente eso tocó mucho, mucho a mi vida. Yo lo recuerdo mucho de esa manera. Gloria y siempre orando para que Dios supliera y en su momento, a su tiempo, ya usted había salido libre. Amén. Cuando Dios, por medio de un hermano, que su familia, todos están allá en Estados Unidos, y este varón cuando llegó a ese lugar, fue el que Dios usó para ir a una tienda de esas de empeño a comprar las bocinas, los instrumentos, todo, se hizo el permiso y llegamos y llevamos los instrumentos a la iglesia. Amén. Y ya después usted ingresó como parte del ministerio, porque un tiempo estuvo sirviendo con nosotros como parte del ministerio, también a dar testimonio y animar a los hermanos a continuar. Pues sí, ahora sí que me tocó ir a experimentar, ¿no? Eso. Obviamente, en realidad yo no quería volver al penal. No quería, me costó mucho aceptar la invitación, pastora, no, porque yo decía no, y yo básicamente le dije a los hermanos, yo no vuelvo, cuenten conmigo para lo que yo pueda enviarles, mandarles, pero yo creo que para acá yo no vuelvo, pero ese era mi pensar, no el del Señor. Le agradezco por la oportunidad que me dio de poder asistir, ingresar, y obviamente fueron tiempos bonitos en los cuales íbamos y nos gozábamos, ¿no? Y seguíamos pues ahí sembrando la semilla en algunos tantos, ¿verdad? Y pues gracias a Dios por ello. Amén. También nos acompañó cuando hicimos campañas ahí en el patio, ¿sí? Que llevábamos predicadores, que llevábamos el grupo, que llevábamos alimento, regalos para los niños, aquella fiesta tan hermosa que se hizo cuando se pudieron meter los 7 brincabrincas y que hubo pasteles. Esa fue mi primera vez que volví a ingresar, fue en un mismo diciembre, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Qué dijo el comandante cuando bajó? Dijo, tenía que ser usted. Ya me convirtió esta cárcel en un borunda, dijo, qué bárbara.
Pues no, yo no, es el Señor, le dije, porque básicamente yo le decía a los hermanos, sabemos a qué horas entramos, pero no sabemos a qué horas salimos, a todos los que fueron a servir. ¿Cómo que no hay horario de salida? Les dije, mire, es que cuando entramos a la bendición se pone tan precioso allá adentro, la bendición, que prácticamente nos secuestran, porque no nos dejan salir cuando sale toda la visita. ¿Se acuerda que nos Sí, extendían pero el tuvimos que tiempo? esperar. Hasta las 5 de la tarde nos liberaban, pero ya salíamos bien contentos, bien gozosos, ya habíamos comido con los hermanos, ya habíamos repartido los regalos, ya habíamos orado por las familias, y yo recuerdo, pastor, los rostros de los niños con su papá y su mamá abrazados y paseando como si fuera un parque, comiéndose sus nachos, su elotito. O sea, en ese momento yo siento que también para los que estaban ahí dentro se les olvidaba por un momento ¿En dónde la estaba? vida del encierro, Claro. ahí dentro. Sí. Y luego el escuchar a los niños, pastora, es que ya nos vamos, iban por su hot dog o algo, y es que ya nos vamos, dice, porque nosotros tenemos que salir, pero mi papi se queda en su trabajo. Ay, Sí. Dios de mi vida, a mí eso me ha quebrado mucho la inocencia de las criaturas, de que muchos no saben que van a una En verdad, cárcel, exactamente. que van a una prisión, que ellos sienten que su papi está trabajando y lo dejan ahí adentro. Así Pero es. fueron momentos gloriosos en los cuales pudimos experimentar la gloria de Dios en ese lugar, en un lugar en donde hay mucho dolor, mucho quebranto, pero Jesucristo llega Claro. a las vidas de las personas a hacer esa transformación como lo hizo con usted. Y cuando usted sale libre, pastor, yo quiero que usted les comparta cómo Dios le fue restituyendo todo aquello que usted había perdido, todo aquello que usted pensó que ya no había remedio, cómo Dios ha sido bueno en su vida. Yo he estado ahí con usted ahora ya en su congregación, que me ha invitado a algún aniversario, que he podido estar ahí, y verdaderamente yo me gozo mucho de saber cómo Dios ha sido bueno en su vida. Amén. En verdad que sí, Dios ha sido muy, pero muy, muy bueno. Obviamente, pues pasa el tiempo, ¿no? Y en verdad yo creía, pues que estaba perdido básicamente, ¿no? Mi esposa, mi hija, sí tenía yo comunicación con ellas, pero ya no era una relación como la que hoy puedo tener, ¿no? Salgo en aquel 2015, en el 2015, en junio, julio del 2015, y recuerdo que esa misma tarde yo voy a la casa, ¿verdad? De ella, y la espero. Entonces yo recuerdo que años antes yo le había hablado a ella por teléfono y le dije, es que ya estoy en la iglesia. Y recuerdo que sus palabras fueron hasta no ver, no creer, porque ella todo el siempre ha estado en la iglesia, ¿no? Mi hija, gracias a Dios, nace en el evangelio, ¿no? Por su mamá, por su abuela. Y cuando yo le hablo y le doy esta noticia con la intención pues de ser aceptado, ¿no, pastor? Y ella por renuente, porque pues ya eran demasiadas mentiras, tanto que había contado, que pues ya no me creía básicamente nada. Entonces cuando yo le digo esto, pues me dice ella hasta no ver, no creer, ¿verdad? Porque ya no iba a la visita, ya no, pues ya se había acabado todo lo que era nuestra relación. Entonces al salir, pues me presento, ¿no? Y platicamos esto y lo otro, y en verdad ella pues me veía distinto, obviamente que no fueron mis palabras, ¿no? Sino que mis hechos, ¿verdad? Yo comencé a asistir a una iglesia, obviamente era muy distinto porque pues yo estaba acostumbrado a ser yo el que dirigía, a ser yo el que pues ahora sí que movía ahí el asunto, ¿no? Y más difícil me costó acostumbrarme a de que el servicio pues era un jueves y hasta el domingo, cuando yo estaba acostumbrado a todos los días. Entonces en mi corazón nació o tuve el sentir de que yo tenía que buscar a Dios por mí mismo, ¿verdad? Y en verdad me metí a mi casa, que es la suya, algunos días a orar. Iba a la iglesia, pero siempre fue mi búsqueda esa, ¿no? Siempre fue mi búsqueda esa. Entonces esto obviamente llamó la atención de la que hoy es mi esposa, ¿no? Y comenzó a ver que en verdad esto era
era genuino, que era real. Que ahora sí era en serio. Que era en serio, comenzamos, o me da la oportunidad, ¿no? De comenzar a asistir con ella a la iglesia. Y estuvimos ahí hasta que pues me dijo, en verdad, eres un hombre de Dios, el Señor te ha transformado, el Señor te ha cambiado, y nuestra relación se comenzó a dar, y hasta que pues nos casamos, ahora sí haciendo las cosas correctamente, ¿no? Fuimos delante del juez y nos casamos. Obviamente pues comienza la lucha, ¿no? Porque esto pues es distinto, ¿no? A lo que uno se llega a imaginar, a pensar. Pero gracias a Dios el Señor nos ha sostenido, y en la iglesia en la que asistíamos pues comienza un mover distinto a lo que pues es, ¿no? Sin hablar mal de absolutamente nadie, no me llenaba, no me saciaba lo que era la iglesia, porque veía cosas pues que estaban fuera de orden, y le digo a ella, pues sabes que tenemos que irnos de aquí, y ella pues tenía muchísimos años asistiendo a ese lugar, ¿verdad? Y dice, pues vamos a orar. Orábamos mucho, ¿verdad? Tengo un sobrino que es pastor, y me hace la invitación a su iglesia. Entonces tomamos la decisión de despedirnos de la iglesia, ¿verdad? E ir a la iglesia, a otra iglesia. Estando en esa iglesia, mi sobrino al frente, ¿no? Que es pastor ya de muchos años, y me dice, ¿sabes qué? Pues dice el Señor que aquí no puede haber dos cabezas, o te vas tú o me voy yo. Y yo dije, pues ¿cómo te vas a ir tú? No, o sea, esta es tu iglesia, me voy a ir yo. Y me dice, güey, te vas a ir, pero te vamos a ungir pastor, vas a abrir tu congregación, porque eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Obviamente al escucharlo yo esto, no fue algo como que, sí, no, sentí un gran temor, ¿no? Pero también un gran regocijo. Yo sabía la responsabilidad que esto conllevaba, y allá ¿qué fue? En el 2016, en abril del 2016 nos ungen pastores, ¿verdad? Y comenzamos, rentamos un lugar, primero aquí por la colonia Aztecas. Estando en ese lugar, pues comenzamos a trabajar con todas las ganas, con todo el gozo, con toda la alegría. Y hay situaciones ahí que nos hacen pues dejar el lugar, ¿verdad? El enemigo pues siempre va a querer poner tropiezo y de una u otra manera impedir. Ahí ya conmigo asistían algunos de los hermanos que habían salido de la prisión, ¿verdad? Y pues ya teníamos ahora sí que una congregación, ya éramos 20 y tantos, 30 personas, ¿verdad? Que alabamos a Dios en ese lugar. Fue triste, fue muy doloroso, y yo le decía al Señor, pues ¿ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Ya no tenemos un lugar en donde alabar tu nombre, donde glorificarte. Y estando arriba de la camioneta, el Señor me dice, vete a tu casa y deja todo. Y cuando me dice deja todo, pues tantito peor, ¿no? Tanto que cuesta el equipo, las sillas y todo aquello. Y el Señor me dice, deja todo, déjales todo. Porque el lugar lo habían rentado para hacer aeróbics ahí, ¿verdad? Santo Dios. A un gran grupo de personas. Entonces, una tarde esas que llegamos, pues estaba abierto, y ellos usando el equipo para escuchar su música, ¿no? Y ahí todo el asunto. Y me decía uno de los hermanos, ¿cómo vamos a dejar todo? ¿Qué hacemos, pastor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo estaba como que tranquilo, pero a la vez triste, ¿no? Por lo que estaba sucediendo, pero siempre hablando con el Señor. Y cuando me dice que me vaya y deje todo, yo le dije a los hermanos, váyanse a sus casas, yo les voy a hablar, yo les voy a avisar qué va a suceder. Y nos fuimos, llegando a la casa, ¿verdad? Íbamos entrando, y cuando el Señor me dice, abre tu casa. Y yo le dije a mi esposa, dice el Señor que aquí es la iglesia. Aquí es la iglesia, pero aquí estamos muy chiquitos, y que esto y que el otro. Y dije, pues vamos a quitar sal, vamos a quitar cocina, y aquí vamos a hacer los servicios. Y sí, así básicamente fue, ¿verdad? En un transcurso de 2-3 meses, pastora, cuando el Señor nos da un lugar enfrente de nuestra casa, ¿no? En el cual comenzamos también en un espacio pequeño, en un cuarto de 4x4, y pues ahí nos aferramos, ¿verdad? En ese tiempo el Señor me da la oportunidad de ir a Guatemala, ¿no? Al instituto, a una capacitación, y estamos por allá básicamente casi un mes, ¿no? En un curso intensivo que fuimos a Guatemala
ahí estuvimos, ¿no? Fuimos a la selva, estuvimos ahí, ¿verdad? Y pudimos ver la mano de Dios, pastora, ¿no? Cómo es que el Señor va abriendo puertas, va acomodando a las personas indicadas a nuestro alrededor para, pues para a ayudarnos, ¿no? Básicamente a esto, regresamos y el Señor ha ido haciendo crecer la iglesia, ¿verdad? Ha ido haciendo crecer la iglesia. Hoy tenemos, pues gracias a Dios, una hermosa iglesia, ¿no? En la cual pues servimos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y ahí estamos echándole ganas. Hoy estamos allá de aquel lado del centro, ya no en la Azteca, sino el Señor me llevó allá a la colonia donde todo mundo me conocía lo que yo era, ¿no? Hoy sorprendidos. En lo malo. En lo malo, exactamente. Y hoy sorprendidos por lo que soy, ¿no? Ahora en Cristo. Ahora en Cristo, ¿verdad? Cuando yo regreso, que salgo del penal, la gente me veía y me decía, no puedes andar aquí, te van a matar. Pero el Señor me envió ahí, o sea, yo no fui ahí porque yo quisiese, ¿no? Sino que el Señor me regresa ahí a mi barrio, ¿no? Para que, pues, dé testimonio. Y ahora sí que nos da el privilegio de poder tener una iglesia ahí mismo en el barrio, en la esquina donde muchas veces hice desastre hoy. Pues cantamos a Dios, alabamos a Dios, predicamos al Señor y ahí estamos, pues, al pie del cañón. Ahí se cumple la promesa de donde el Señor dice que Él convierte toda maldición en bendición. Amén. Entonces, lo que antes para vergüenza nuestra era hacer algo fuera de la ley, algo fuera de los preceptos de nuestro Dios, ahora Dios lo ha usado para honra y gloria de su nombre. Pues sí. Y sobre todo el ser testimonio ahí donde lo conocieron. Ahí a él le plació levantarlo ahora como el pastor de ese barrio, de esa colonia. Yo estuve ahí con ustedes en algún aniversario, pastor, que me invitaron y me gocé de estar ahí porque escuché de una de sus congregantes cómo me estaba dando la reseña de ese lugar, cómo están ustedes ahí y la persona que es la propietaria de esa casa. En un pasado ese lugar Amén. había sido refugio para misioneros que venían a servir a Dios a esta ciudad. En aquel tiempo que venía mucho americano y mucho anglosajón que venía a traer el evangelio a este lugar, y que ella desde un inicio dijo que esa casa era casa de Dios. Amén. Que ese lugar siempre se iba a usar para los hijos de Dios. De hecho, tenían una tienda de abarrotes ahí mismo, ¿verdad? Y la casa detrás de ella todavía vive la hermana, casi 90 y tantos años, fuerte y con en todos sus cabales, pues, ¿no? Y ella misma nos platicaba, ¿no? Cómo es que la mamá de ella tenía en ese lugar una tienda que se llama el Monte Sinaí, dice. Y así como dice usted, recibían a los misioneros y de ahí, pues ahí los acogían, los alimentaban y de ahí ellos partían a otro lado, volvían a regresar y ahí mismo los atendían. Después de 50 y tantos años, ¿verdad? Pues se convierte en iglesia, pastora, y ella se le alegraba, lloró mucho, ¿verdad? Tiene una familia de pues cristianos, sobrinos y nietos pastores, y dijo, yo voy a ir a Denver, si mal no recuerdo, voy a ir a dar testimonio de lo que Dios hizo en lo que fue nuestra casa, ¿verdad? Muy contenta. Y pues así ha sido la historia, o sea, cómo es que Dios va preparando todas las cosas. A veces nosotros creemos que es demasiado el tiempo o que no está sucediendo nada, cuando en verdad esto es una rotunda mentira. Sí, porque todo está en las manos de Él. Amén. Y siempre lo decimos, Él tiene las piezas del rompecabezas y Él es el único que sabe el final para cada historia. Amén. Aunque a veces se ve todo muy trágico, pero sabemos que Dios es el Todopoderoso y Él transforma las maldiciones en bendición. Pues yo me gozo mucho, pastor, con el hecho de que usted se haya dado el tiempo de estar aquí con nosotros, porque pues no es fácil ya la vida fuera de la prisión. Usted tiene un trabajo secular, usted Amén. tiene una familia que sostener, tiene una preciosa esposa, una hija que ya es una jovencita y pues usted todavía se ve joven también. Pero a lo que me refiero, aquí afuera no fue fácil ese reto. Claro que no. El continuar con Cristo, el atender ese trabajo secular, la reconstrucción de su familia. Realmente todo ha sido obra del Señor. Obviamente sí, Dios es quien ha hecho todas las cosas. Ahora sí, como volvemos a decirnos, o sea, Dios va
acomodando todo en el momento perfecto, en el lugar indicado. Y Dios es quien ha hecho todo, pastora. En verdad que ahora sí no podemos jactarnos absolutamente de nada, ¿verdad? Yo Exacto. sé que es el Señor quien ha hecho la obra, es el que ha hecho todo, ¿verdad? Y cuando he tenido la oportunidad de estar con el grupo de los hermanos también que han salido de la prisión, ¿verdad? Pues todos estamos en ese mismo sentir de que es Dios, ¿verdad? Quien nos ha afianzado, ¿verdad? Desafortunadamente pues hay quienes no, pero habemos muchos que sí. Y pues ahí estamos siempre, ¿no? Buscando pues qué hacer para el Señor, porque pues ahora sí que conocimos al Señor de una manera distinta, ¿no? Es raro el hermano que sale del penal y que está quieto en algún lugar porque tuvimos una capacitación, pues vamos a decirlo, distinta, ¿no? A la gran mayoría de los hermanos, porque pues nuestra vida en el penal es 24/7, ¿no? Al Señor, en oración, en ayuno, en lectura, en estudio, y ahí pues yo creo que Dios fraguó, ¿no? En nuestros corazones esa encomienda, pues, ¿no? De que la obra no se detenga, no pare, y que podamos ser ese instrumento para incitar a otros a buscar al Señor, y que puedan decir ahora sí que coloquialmente hablando, ¿no? Pues si a este lo cambió, ¿por qué a mí no? Amén. ¿Verdad? Amén. Que es básicamente lo que nosotros predicamos, ¿no? Si a nosotros nos pudo transformar el Señor, a otra persona también, porque pues Dios no hace Amén. acepción de personas. Y sobre todo, pastor, el dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y como usted dice, en la prisión no es fácil ser cristiano, No. porque ahí ahora sí que el Hay hierro con el persecución. hierro se forja. Claro. Hay mucho diferencia de carácter de las personas, aún ya dentro de la congregación. Sí. Hay quienes batallan todavía con muchas cosas y de ser un hombre tan recio como fue usted y venir ahora a Cristo, ¿qué decimos nosotros aquí? Pura fiera molacha. Porque Sí. ahora te hagan lo que te hagan, tú ya no puedes responder como antes. O sea, Y gloria a Dios por ello. ahora sabe que pertenece a Cristo y Claro. que tiene que pagar ahora sí bien por mal. Exactamente. Entonces, esa es la transformación de la cual estamos hablando desde un inicio, esa transformación en su vida que viene de adentro hacia afuera, pero sobre todo para contar con ese respaldo de Dios en su vida. Muy importante, la obediencia y el sometimiento de nuestra carne para poder llevar a cabo los preceptos de Dios en nosotros. Amén. Yo creo que si algo le cuesta al cristiano es eso, ¿no? Obedecer y Sí. sujetarse al Señor. Sí. Entonces, básicamente en el penal eso es la lucha. Eso es la lucha porque pues la gran mayoría hemos estado en situaciones pues en las cuales no nos gusta, no obedecemos a nadie. Y ahí el Señor comienza a tratar con el corazón y la mente, ¿no? Para enseñarnos a eso, a sujetarnos, a obedecer y primeramente a Él y ahora sí que pues a toda autoridad, porque en realidad pues es puesta por Dios. Entonces cuando conocemos al Señor nos damos cuenta de ello, ¿no? Cómo es que pues tenemos que regirnos básicamente a las reglas del Señor para poder obtener pues todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Amén, gloria a Dios. Tenemos unos minutitos, compártanos algo de la palabra. Y como le decía, ¿no? Yo le preguntaba al Señor y para mí es impactante, ¿no? Lo que el Señor hizo en la vida de Pablo, ¿verdad? En ese encuentro, y es en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 3, ¿verdad? Es desde antes, pero ahí vamos a leer algunos versículos para ahora sí que acomodar un poquito el testimonio conforme a la palabra, ¿no? Amén. Dice, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es de dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad,
y se te dirá lo que debes de hacer. Entonces, esto, amado, pastora, para mí es sorprendente, ¿no? Cómo es que Pablo tiene ese encuentro con el Señor, ¿no? Y como dice usted, siendo él un hombre recio de autoridad, ¿no? Con mucho poder, ¿verdad? El Señor pues viene y viene a su encuentro, porque la misma palabra del Señor nos dice pues que Él es el que nos busca a nosotros y no nosotros a Él, ¿verdad? A veces queremos pensar que somos nosotros los que vamos en busca del Señor, cuando esto no es ahora sí que conforme a la Biblia, ¿no? La palabra nos dice que Él es el que nos busca a nosotros, y aquí lo podemos ver, ¿verdad? En este pasaje, y yo creo que así lo hizo con cada uno de nosotros, ¿no? Así lo hizo conmigo, vino a mi encuentro. Obviamente, al yo percibir la presencia del Señor, en verdad caí postrado a sus pies, caí rendido al Señor, y en verdad que un día le dije así, pues, ¿qué tengo que hacer, no? ¿Qué quieres que haga? Y como le dije hace un momento, ¿no? Yo le dije al Señor, yo no quiero ser como ninguno de estos hermanos, ¿no? ¿Verdad? Sin afán de ofender a nadie, pero esas fueron mis palabras. Yo no quiero ser como ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque yo decía, si en el mundo podía ser yo de los que enfrente, de los que yo mandaba, de los que yo ordenaba, ¿por qué en Cristo no, no? Entonces nunca me he conformado absolutamente con nada, ¿no? Sino que siempre me he esforzado por lograr o obtener cosas, ¿verdad? Y el Señor me ha dado la gracia, pastora, ¿no? Al entender el pasaje, al entender la palabra, y me ha ido acomodando en esos lugares, ¿no? Tanto como en este, ¿no? Yo sé que este es un medio de mucho alcance, y sé que pues el Señor abre estos espacios para ello, ¿no? Porque hay personas que piensan pues que no tienen nada que entregar, no tienen nada que cambiar, no tienen nada que hacer para el Señor, cuando esto no es cierto. O sea, cuando nosotros entendemos y tenemos ese encuentro con el Señor, nuestra vida viene a dar un cambio, ¿verdad? Rotundo, de palabras, de pensamientos, de actitudes, de vestimenta, y de amigos y de todo. Amistades, claro, sí. ¿verdad? Para poder sostenernos. Entonces, al estar en la presencia del Señor, pues obviamente Él te va orillando o te va mostrando qué es lo que Él desea que hagas, ¿no? En este caso, pues me tocó tener iglesia, ¿no? Obviamente entiendo la responsabilidad que esto conlleva, y me esfuerzo ahora sí que diariamente para estarle preguntando al Señor, ¿no? Cómo hay que conducir a la iglesia, cómo hay que conducir al pueblo. Sabemos los que tenemos iglesia que es un tiempo difícil, donde los mismos hermanos, muchos de ellos renuentes, ¿no? Otros entristecidos por las situaciones que se vino el COVID, hubo un tambalear en la iglesia, muchos murieron, otros se enfriaron y se fueron de la iglesia, otros dudaron de lo que el Señor era capaz de hacer, ¿no? Pero pues sin embargo seguimos nosotros al frente, ¿verdad? Y me tomo de la palabra, y en verdad para mí esto vino a hacerse real en mi vida, ¿no? Cómo es que un día andando yo por ahí, vamos a decirlo de esa manera, viene el Señor a mi encuentro y viene y transforma mi vida, pastora, ¿no? Gracias al Señor por ello, ¿verdad? Y pues hoy sirviendo al Señor, ¿no? Dijo, tú vas a ir ahí y ahí te van a decir qué hacer. Y obviamente pues ahí el Señor me dijo que era exactamente lo que deseaba de mí. Y creo que es el mensaje, ¿no? Para todos los hermanos, ¿verdad? Entender de que al tener un encuentro con el Señor, nuestra vida tiene que ser cambiada, transformada por su poder, ¿no? Por su amor, por su gracia. Y ahora sí como saber que hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿verdad? Si hemos sido amados por el Señor, pues ¿qué tenemos que hacer? Amar y ser pacientes con todos, ¿no? Sabiendo de que pues es el Señor el que trae el cambio, ¿no? A través de su Santo Espíritu. Sí, que nosotros no cambiamos a nadie, porque el que hace la transformación de vidas es el Señor. Amén. Y nosotros tenemos que ser pacientes, misericordiosos, pero siempre orando por esas almas y creyendo y confiando en que si Él hizo la transformación en nosotros, lo puede hacer en ellos. Claro. Solo que dispongan sus corazones y que haya un verdadero cambio, claro, para que el mundo crea. Sí. Que hay un Cristo de poder. Amén. Sí, pues es que no podemos. Ahora sí que vamos a decir, ¿no? Un día el pastor pastorarse, ¿verdad? Me dice, vamos a ir a predicar, pero no vamos a hablar, siervo, me dijo. Y yo era chiquito en la iglesia, vamos a decirlo de esa manera. Nunca entendí la frase hasta que entendí lo que él había hecho, ¿no? O sea, quería ver qué testimonio yo tenía en la prisión, porque me sacó a la iglesia y fuimos y dimos vuelta al patio
Y él lo que quería era ver, pues, quién estaba al frente, ¿no? Básicamente, de la iglesia. Sí. Y obviamente, pues, al despedirse me dice, esfuérzate, hermano, y sigue adelante, persevera, porque, pues, recuérdate que la corona está prometida a los que perseveren. Así ¿Verdad? es. Entonces, básicamente tenemos que predicar más con nuestro testimonio que con nuestras mismas palabras, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que les invitamos a todos, ¿no? A seguir adelante, a dejarse transformar por el Señor, porque ahora sí que si lo hizo conmigo, pues lo puede hacer con todos. Amén, amén. Y si alguien de nuestra audiencia tiene un familiar que está pasando por tiempos difíciles, que está quizá involucrado en alguna pandilla, que ande haciendo hechos delictivos, crea que hay un Cristo de poder, que aún a esa persona la puede transformar y la puede cambiar. Claro que sí. ¿Qué métodos va a usar el Señor? Eso sí no sabemos. Eso sí no sabemos. Porque se va recio también el Señor, ¿verdad? Porque sí. también les decía yo a los varones ayer en la prisión, si la semilla que sembramos en el mundo no fue una semilla buena, ¿cómo queremos recoger frutos buenos, verdad? Obviamente. Tarde que temprano ese fruto que sembramos viene, o sea, esa semilla que sembramos tarde que temprano viene a dar un fruto. O sea, son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Nuestros actos, pero ahora en Cristo, por eso tenemos que poner cuidado qué semilla estamos sembrando. Porque sabemos que vamos a levantar tarde que temprano. Claro, o sea, ahora sí que es la Biblia, ¿no? Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Eso va a cosechar. Exactamente, entonces, pues a veces nosotros mismos como iglesia no estamos buscando o deseando la perfección, cuando en realidad debemos de saber pues que el perfecto es el Señor, y que nosotros estamos en ese proceso, ¿no? de perfeccionamiento, y la obra dice que no va a terminar hasta que pues el Señor decida llevarnos, ¿no? O tocar trompeta y partamos con Él. Pero mientras, pues hay que esforzarnos por hacer lo que al Señor le agrada, lo que al Señor le gusta, ¿no? Para poder ser ese instrumento en sus manos y en verdad poder dar un testimonio más allá de nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Sí, y puede invitar ahorita en este momento, pastor, a la audiencia a recibir a Jesús en sus corazones. Amén, ¿verdad? Amén. Yo quiero invitar a todos los que nos puedan estar escuchando, ¿no? A aceptar al Señor básicamente, ¿no? En su corazón. La Biblia nos dice que con el corazón se cree, pero con la boca se declara para salvación. Amén. Y pues yo les invito a entregar su vida a Cristo, ¿no? Y a permitir pues que Dios haga en cada uno de ustedes esa obra hermosa y perfecta que Él lleva a cabo en los corazones y en las mentes de todos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Dios, en esta hermosa tarde, bendito Dios, en la cual nos has permitido este medio, Señor, para poder alcanzar, Señor, a muchos, sabiendo, bendito Dios, que somos nosotros los que plantamos, pero eres tú el que da crecimiento, Señor. Oramos por todos aquellos, bendito Padre, que en esta hora entregarán su vida a ti, Señor, pidiéndote, Padre, que sea usted quien les reciba, Señor, con gozo, con alegría, y que su nombre sea escrito en el libro de la vida, bendito Padre. En tus manos, Señor, les depositamos para que sea usted mismo, Señor, el cual comience a obrar, a tratar, Señor, en cada una de esas almas, bendito Dios, que hoy pudimos alcanzar a través de este medio, bendito Padre. Pidiéndote, Dios, que así como has tenido misericordia con nosotros, lo tengas con cada uno de ellos, bendito Padre. Bendecimos, Señor, así mismo a toda la audiencia, Señor, que tuvo a bien escuchar este pequeño mensaje, bendito Dios. Y en tus manos, Señor, les ponemos, pidiéndote, Padre, que tu gracia, tu amor y tu misericordia esté sobre cada una de las familias, bendito Dios, sobre cada una de las personas, y que siempre, Señor, sea usted el cual se glorifique sobre ellos. Te damos gracias, Dios. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Quizá nuestro auditorio por ahí se ha comunicado, nos ponen en la pantalla para estar orando por algunas necesidades que luego nos expresan, y tenemos ese tiempo para poder orar por esas necesidades. Aquí nos mandan saludos desde Venezuela, también hasta allá andamos. Mire, santo Dios. Hasta Venezuela. Martín Hernández dice que quiere que estemos orando por él, nos está escuchando y vamos a estar orando por su necesidad, que el Señor la conoce. Edgar Puertas también necesita oración y apoyo
porque uno de sus hijos tiene cáncer. Oh Padre amado, ahorita oramos también por sanidad. Lorena nos pide que oremos por su hermano José para que por salvación para su vida, ya que está atado a las drogas y anda en situación de calle. Y Luis Vázquez nos envía saludos desde Venezuela. Aquí en el Facebook también yo tengo varias hermanas que están conectadas y que están enviando saludos, bendiciones, y pues vamos a orar primeramente el Señor también por el hermano de nuestra hermana Ivonne, que se encuentra dentro de la prisión, y ella ya está en Cristo, pero su hermano no, pero sabemos que hay una promesa de parte de Dios. Amén. Acerca de la salvación para ella y toda su casa. Sabemos que Dios tiene el poder para hacerlo, y si el Señor ya entró a la familia por medio de uno de los miembros, créalo, mi hermana, que el Señor va a alcanzar a toda su familia, porque esa es su promesa, que todos le conozcamos, que todos vengamos al camino de la verdad, y que nos apartemos del mal y sigamos esa justicia y esa verdad de nuestro Dios. Pues vamos a orar por salvación para el hermano de Lorena, José. Padre eterno, príncipe de paz, en esta hora le pedimos que usted obre en la vida de José. Él se encuentra en drogas, en esa atadura, Señor, en situación de calle. Le pedimos que ahí donde él se encuentre, donde él ande, Señor, haya alguien que le hable, Señor, de su amor, de su grandeza, de esa transformación de vidas que solamente usted puede hacer, mi Dios. Le pedimos por la sanidad también para el hijo de Edgar, que sea usted obrando, Señor, en ese proceso de cáncer, mi Dios. Que sea usted, Señor, trayendo vida donde el hombre ha decretado muerte, pero creemos, Señor, que usted puede transformar toda maldición en bendición. Que si usted tiene, Señor, vida para ese joven, Señor, usted lo va a hacer, conforme a su amor, conforme a su misericordia, conforme a su gracia, en el nombre de Jesús. Que obre nuestro Dios a favor en cada una de las necesidades, y aún en las que no han sido expuestas, mi Señor. Le pedimos por toda nuestra audiencia, porque sabemos, Padre amado, que en cada hogar siempre hay necesidad de algo, ya sea de la paz suya, ya sea de las finanzas, ya sea de algún trámite legal. Mi Dios, le pedimos principalmente por nuestras hermanas de Casa del Alfarero en el Cerezo Femenil, que sea usted obrando en sus vidas, que este tiempo, Señor, a los que están aprisionados se les hace más difícil por las fechas, por el tiempo que se viene, por estar aparte de su familia, separados de sus hijos. Pero le pedimos, Dios, que usted obre también ahí en ellos, ahí dentro, que ellos puedan sentir su amor, su abrazo, su cobijo, a pesar de la dificultad en la que se encuentran. Que el amor suyo, Señor, siempre esté ahí presente para ellos. Y también en cada una de sus familias, Señor, porque sabemos que es un tiempo difícil también para las madres de los presos, para los hijos, que es un tiempo en el cual ellos anhelarían tener a su familiar en casa, pero sabemos, mi Dios, que usted tiene los tiempos para cada quien, y que usted va a restaurar todo lo que el enemigo haya destruido, y que usted va a restablecer, Señor, todo lo que el enemigo haya robado. Usted lo hará que pague 7 veces más, porque así lo dice su palabra y nosotros lo creemos. Gloria a Dios, aleluya. Pues es un gran gozo, pastor, el poder tenerlo como invitado aquí en este programa. Yo sé que hay muchos seguidores de nuestro programa, muchas familias que quizá en este momento por su trabajo o por ocupaciones no nos ven, pero se queda grabado y luego se transmite a través de las diferentes plataformas. Ahorita el hermanito de aquí de la radio nos ponía que hiciéramos el anuncio acerca de que estamos conectados ya también en Spotify. Es una plataforma que muchos la buscan para la cuestión de la música, pero a través de estos medios nosotros como hijos de Dios estamos haciendo uso de ellos para que el evangelio sea expandido en la tierra y para que el reino del Señor sea establecido aquí en la tierra.
Así es, pastora, ¿no? Pues ahora sí que muchísimas gracias por la invitación y pues esperando, ¿no? De que haya sido de bendición, ¿no? Lo que hoy pudimos compartir con todos los que nos escuchan. Amén, y que no sea la única vez que nos acompañe, Claro. porque para la gloria de Dios, pues aquí estamos ya con este programita, ya pasamos el año de audiencia, cada semana estamos aquí los jueves. Hay ocasiones que por cuestión de que ya ve que yo salgo fuera a otras cárceles a hacer el trabajo, de repente dejo a alguien a cargo o a veces dejamos programas grabados, pero es bueno saber que Amén. También contamos con usted para Claro en un que sí. caso dado que tenga que salir, que usted venga a predicarles aquí a la radio. Amén. Entonces, me gozo mucho de poder tenerlo aquí, porque como les mencionaba, pues yo lo conocí un día ahí dentro y para mí es una gran bendición el ver que el trabajo que se realiza dentro de la prisión sigue dando fruto, porque Amén. nuestro Dios es fiel. Y es un trabajo que no hacemos solamente nosotros, sino varios ministerios que por años estamos ingresando a ese lugar, cada uno de nosotros a nuestra capacidad y en nuestra manera, como Dios dispone, hacemos un trabajo honrando al Señor todo el tiempo, y es Él el que se glorifica y Él es el que hace las cosas. Amén. Nosotros solamente somos el burrito. Pues sí, no, el instrumento para que no se oiga así tan burdo, pero igual, ¿no? Agradecido con el Sí. Señor porque pues me dio la oportunidad de conocerle y de escucharle muchas las veces ministrar, ¿verdad? Algunas tantas veces que oró por mí y pues ahora sí, mire que aquí está uno de los frutos de aquel lugar donde pues la semilla que aventó cayó en buena tierra, pastora. Gracias. Amén, amén. Y sobre todo que le voy a compartir a nuestra amiga, la pastora Paloma Ortega, que tiene su iglesia en la calle Boyne, allá en El Paso. Oh, en El Ella y Paso. su esposo están allá en El Paso y de hecho ellos nos envían bendición Amén. que repartimos a los niños de la cárcel, que llevamos a los presos, los kits de higiene. Ellos, como testimonio lo digo, en el tiempo de la pandemia, un día ella se comunicó conmigo y me dijo que requería de nuestras oraciones porque ellos estaban comprando ese edificio y usted sabe, no es fácil Ajá. pagar los costos porque son bodegas. Aparte de la iglesia, ellos tienen bodega donde tienen pues muchas de las veces mobiliario. Pues es una mega iglesia la que Dios les dio a ellos allá. Yo me quedo sorprendida de ver cómo el Señor los ha bendecido, los ha prosperado, pero que ellos no se olvidan de Ciudad Juárez. Ellos han bendecido mucho a los comedores, a los albergues, a muchos ministerios, y uno de los ministerios que siempre están bendiciendo es al ministerio de la prisión. Entonces, cuando ella me dijo que orara, nos pusimos en acuerdo, oramos, y algo de lo que yo recuerdo que Dios puso en mi corazón y que lo externé, fue de que Dios nunca va a cerrar los cielos para que nosotros sigamos sembrando. Él siempre va a tener cielos abiertos, a pesar de las tribulaciones, a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades. Quizá el hombre diga, ya no hay, pero cuando Dios dice Claro. sí, Él abre los cielos. Amén. Y yo les digo, Dios sabe darnos, y cuando nos da hasta los costalitos presta para que llevemos. Para que carguemos todo. Entonces, fíjese cómo sucede que a los días ella me habla y me dice, pastora, el milagro ya sucedió. ¿Qué pasó? Le digo. Y me Cuéntelo. dice, pues, ¿qué cree? Dice que uno de las personas de la compañía de Amazon en El Paso se fue a congregar con ellos a la iglesia, y Dios puso en su corazón que toda la mercancía que es devuelta por cuestión de la pandemia no podía retornar a la tienda. Ujú. Y luego me mandó fotos, cómo empezaron a llegar las cajas a la bodega de ellos, en plena pandemia, pastor. Y no nomás mandaba los camiones, sino mandaba el forklift Mire. para que subieran y bajaran las paletas y toda la iglesia como hormiguitas metiendo todo aquello. Entonces ellos trabajan de una manera que a mí me sorprende esa organización que tienen, porque
ponen todo lo de bebés en un lado, todo lo de higiene en otro, todo, y desde entonces, pastor, sigue llegando la bendición. De ahí. De ahí. Mire. Entonces, desde la pandemia surgió esa bendición y las bolsas no paran de llegar, tanto de alimento para los bebés, a los niños de la cárcel, como cosas de higiene para el área de femenil y también para el área de los varones. Y luego me da artículos escolares, me da a veces bolsas que dice, pero esto es para usted. No, pastor, yo me agarro dando hasta lo que... Gloria a Dios. Porque yo Así sé es. que cuando nosotros damos, no se termina de fluir esa bendición. Amén. Y cuando retenemos o queremos detener, ahí es donde se para todo. Donde tiene todo exactamente. Entonces, nosotros tenemos que ser de esa manera. Claro. A despojarnos hasta lo que dicen que es para nosotros, porque va a seguir fluyendo la bendición. Amén. Va a seguir fluyendo la bendición. Entonces, esa es ahora sí que el testimonio que tenemos de cómo Dios ha bendecido en esa congregación. Y de repente me sorprende porque yo tengo una persona, una familia, un hermano en Cristo que, pues ellos por su trabajo están ahí a lunes a viernes, pero fin de semana vienen aquí a Juárez. Entonces Dios ha puesto en el corazón de ese hermano y de su esposa de traerme las cosas. De poco a poco me traen la bendición. Y pues yo a veces ya nomás le digo, hermano, me hablaron de tal lugar, por ejemplo, ahora que el doctor Díaz Pavón me va a bendecir Nuevos Testamentos, que están promocionando ahora el Nuevo Testamento de la Biblia del Pescador, y no sé cuántas cajas vayan a enviar, pero me dicen, mándeme la dirección porque ya va para allá el material. Entonces yo ahora ya nada más le digo al hermano, me acaban de hablar y él me manda la foto con el domicilio y me dice, ya sabe que aquí le puede llegar lo que necesita. Entonces no vivo allá, pero yo uso las direcciones de Claro. ellos y ahí cae la bendición y ya ellos la van trayendo conforme ellos pueden, pero es la manera como Dios trabaja con los hijos del reino, con los hijos de Dios, para que seamos esos canales de bendición. Claro. Entonces les decía yo ayer, porque mucha gente sabe que todo este mes yo he estado muy mal del bronquitis. Y me regañan cuando ven la foto, ¡ay, se fue a la cárcel! Y tanto frío que estaba haciendo. Le digo, es que no podemos detener las bendiciones, hermana. Le digo, porque ya de ayer que ingresé yo ya no vuelvo, hermanos, hasta entrando el año. Porque usted sabe que este tiempo de estas fechas en la prisión se pone muy difícil la cosa. Entonces, aparte, todo el año estamos ahí. Este tiempo lo dejamos para que ellos también tengan un tiempo con sus familias, porque vienen de fuera, porque es el tiempo en el que van a compartir con ellos. Entonces yo ayer ya me despedí de mis hijos ahí adentro y les dije, nos vemos en enero. Ya nos vemos hasta el próximo año, porque ya saben que en este tiempo yo lo tomo para hacer otras cosas, estoy acá afuera, pero seguimos en contacto, seguimos orando. Y ayer era necesario que fuera porque había bendiciones que llevarles. Esta ocasión es el primer año que no nos permiten llevarles el alimento como cada año, que siempre hacíamos un festejo. No, ahorita está la autoridad muy renuente a que les metamos alimento preparado. Lo único que permitieron fue café y galletas. Pero gloria a Dios, porque con lo poquito que nos dejen, igual nos gozamos, porque ayer pude ingresar en 2 áreas, como le digo, ayer estuve también ahí con los de la unidad de bajo riesgo y el módulo de bajo riesgo, y igual me gocé, porque vi a hermanos que hacía tiempo que no veía, y nos gozamos ahí predicándoles la palabra y compartiendo con ellos el cafecito y las galletas, y les llevé algunos cuadernos y plumas y estaban muy contentos porque están haciendo ahí unos estudios. Les llevé también los libros morados para el discipulado de nuevos creyentes, porque hay almitas nuevas que necesitan ser instruidos en la palabra. Y bueno, se hace el trabajo como Dios dispone que se haga. Eso, que llegué a la casa como pingüino, porque me habían quitado mi mañanita. Yo en este tiempo uso mucho lo de estambre porque es lo calientito. Claro. Me quitaron el bonete, me quitaron la mañanita. Y ya sabrá, pues allá adentro como el aire está, si acá en la ciudad está frío, allá está más.
Entonces llegué y le decía al hermano, duré como 1 hora en las cobijas y no me podía calentar hasta que recordé, pues si tengo la cobija eléctrica, pues me la puse. Ya fue del modo que Dios me ayudó para que ya me pudiera tranquilizar, me pudiera controlar, pero sí, a veces tenemos que caminar esa milla extra, pastor, a veces tenemos que dejar a un lado el cansancio, dejar a un lado la enfermedad y hacer las cosas para Dios, porque sabemos que en ello hay bendición. Amén. En ello hay recompensa para nosotros aquí en la tierra y sobre todo en los cielos. La más Amén. Importante, claro que sí. Sí, gloria a Dios. Bueno, pues ya concluimos con el programa, ya llegaron nuestras hermanas que vienen a la siguiente hora y ya están aquí afuera. Entonces, la recomendación que siempre les hago, amada persona, que nada le robe el gozo, porque el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. Así que venga lo que venga a su vida, que nada le robe el gozo y usted siga adelante buscando la presencia de Dios en su vida, buscando llenar ese vacío en su corazón con las cosas de Dios, y verá como todo le va a hacer mejor y le va a hacer bendición. Bendiciones. Amén. En este día. Dios les guarde. Bendiciones. Yo estaba aprisionada. Gracias por habernos acompañado al final de tu programa Cristo rompe las cadenas, bajo la conducción de la pastora Manola Barbosa. Te esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana, solo aquí por Chequina 95.1 FM. Hasta pronto y Dios te bendiga. Puerta a mi libertad.